Después vino a vivir a la Ciudad de México, estudió en la UNAM y bueno, pues uno de los temas importantes en los cuales se enfocó a lo largo de su trayectoria fue el indigenismo, los grandes momentos del indigenismo en México, por ejemplo. Lo recordamos también mucho sus comentarios, su participación, su análisis durante el levantamiento zapatista en Chiapas. Tuvo algunos contactos con el subcomandante Marcos, escribió ampliamente acerca de ello. Pues un hombre de letras, un hombre de pensamiento fundamental en el México contemporáneo, padre del escritor Juan Villoro, a quien le enviamos un abrazo muy solidario, muy cariñoso de parte de todo Canal 22 por este fallecimiento. Así es, Laura, también una persona muy importante para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Facultad de Filosofía y Letras, y además de estos temas de indigenismo en el que él estuvo muy vinculado, era una persona que hablaba o le preocupaba también cuál era el sentido del humanismo dentro de las humanidades. Tenemos vía telefónica al maestro Hugo Gutiérrez Vega, escritor, periodista, quien también compartió muchos momentos con el filósofo Luis Villoro. Muy buenas noches, gracias por tomarnos esta llamada. Un momento, pues la verdad, tan triste. Él se había encontrado enfermo desde hacía un tiempo, pero pues esta noticia nos deja realmente muy mal. Buenas noches. Efectivamente, con la muerte de Luis Villoro, estamos todos muy conmovidos. Luis es uno de los grandes filósofos de este país. Su trabajo fundamental fue el estudio de las mentalidades, en las interpretaciones de la historia de México, además de sus trabajos formalmente filosóficos. Tenía una excelente prosa, una prosa muy fluida, muy natural, muy sencilla, sencillez conseguida a través de un arduo trabajo y sobre todo, una mente filosófica. Luis, aparte de sus méritos académicos, es una de las personalidades fundamentales de la vida académica de la UNAM y en particular de Filosofía y Letras. Aparte de eso, tiene mucha importancia para la vida política del país, pues fue un hombre comprometido. Yo diría que es el epítome de un intelectual de izquierda. Un intelectual de izquierda comprometido, serio, riguroso, que analizaba las cosas desde una perspectiva filosófica y que actuaba de acuerdo con su verdad. Siempre dijo lo que pensaba, siempre fue fiel a sus convicciones. Su relación con el zapatismo fue muy importante para que todos interpretáramos y analizáramos las características principales de su movimiento. Recuerdo el epistolario con su comandante Marcos Luis Villoro, que es una verdadera joya del pensamiento político, y sobre todo un análisis y reflexión sobre la situación de la izquierda y sobre la forma en que la izquierda puede actuar para tener un mayor impacto en la vida política del país. Muere entonces, en el caso mío, un amigo muy querido, compañero de muchas luchas, un hombre notable por su coherencia, un filósofo sistemático, claro, seguro, un gran estudioso de las mentalidades y de la historia de México, y un hombre que iluminaba con su enseñanza, porque muere fundamentalmente Luis Villoro, el maestro. Hugo, usted ha recordado en este momento el epistolario entre el subcomandante Marcos y Luis Villoro. Estamos hablando de algo que tiene un poco menos de 20 años, a casi 2 décadas de distancia. ¿Qué es lo que le parece todas estas reflexiones ofrecidas de ese México de entonces al México que vivimos hoy, que esgrimió Luis Villoro? Bueno, yo creo que las reflexiones de Luis tenían validez no solo para la época en que se inició el epistolario con el subcomandante, sino que fueron variando esas reflexiones, viendo nuevos matices y nuevas perspectivas al problema económico y político y cultural de México, y sobre todo señalando las debilidades y la posible fuerza de la izquierda. Ese era un tema que le preocupaba muchísimo a Luis, como el de la situación de los indígenas. Usted lo nota en el epistolario, cierto escepticismo al principio y después un verdadero entusiasmo ante el éxito de algunos de los caracoles. Que los caracoles son una utopía que está funcionando. Ojalá que pueda funcionar mejor.
Luis siempre apoyó la autogestión, que es la característica principal de los caracoles, y siempre insistió en el carácter utópico, no del zapatismo inicial, porque el zapatismo inicial, acuérdese usted que fue armado, sino el zapatismo posterior, que trabajaba fundamentalmente en los medios y sobre todo en la organización de los organismos, la organización de los caracoles, que son autogestionados y que de alguna manera se corresponden, así lo decía Luis en una de las cartas, con las utopías franciscanas de Baja California, con las reducciones jesuitas de Paraguay, con la utopía del obispo Vasco de Quiroga en Michoacán. Utopías que funcionaron por un tiempo y que la clase dominante canceló lo más rápidamente que pudo. Sin embargo, los caracoles siguen adelante y el análisis que hace Luis de esa autogestión, yo creo que conserva toda su validez y toda su frescura. Hugo, le pedimos que continúe con nosotros porque también está vía telefónica el poeta Javier Sicilia, quien nos da, le agradecemos mucho, gracias por acompañarnos en este momento en el cual estamos recordando a un hombre tan cercano pues a los derechos humanos, al conocimiento, al análisis del poder y su función en la vida nacional. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Así es, Julita. Quiero mandar un saludo a Juan Villoro y a Carmen Villoro. Un saludo a Fernanda Navarro, mi solidaridad y mi compañía en este momento de dolor. Y saludo a Javier Sicilia también. Igual yo también a Hugo, a Juan, a Carmen, a toda la familia Villoro, que muy doloroso lo que está haberlo perdido. Y un saludo a Hugo, que lo conoció también. Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es de la obra y también de la presencia de Luis Villoro en la vida cultural, académica y política de nuestro país que le conmueve y le recuerda más? Pues yo creo, dijo ya muy bien Hugo, creo que ese hombre, ese filósofo de izquierda que no se anquilosó en las estructuras de la vida izquierda, estuvo buscando con su búsqueda, con el poquito, es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, un pensamiento tan dinamizado, siempre atento a los procesos históricos, el pensamiento nunca se quedó atrapado ideológico. Y en ese y creo que ha iluminado mucho lo que ha sido la experiencia zapatista en las últimas épocas, ¿no? Es una pena su ida, ¿no? Vida sobre todo en las circunstancias en las que está atravesando México, ¿no? Es un gran faro del pensamiento. En algún momento de estos últimos años en los cuales usted ha tenido una labor tan importante en la defensa de quienes son víctimas de la violencia, en promover justamente la paz en nuestro país, ¿tuvo contacto con él? ¿Cuál fue, en su caso, los comentarios que le hizo? ¿Cuál fue este contacto? Pues estuvo muy cerca, digo, ya había empezado a estar enfermo, pero estuvo muy cerca, entendía muy bien el movimiento, él sabía el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, el movimiento de protesta y de visibilización de las víctimas, como una consecuencia precisamente de un gobierno que no había entendido la forma en que los zapatistas proponían transformar el mundo. Éramos la consecuencia lógica del desprecio del gobierno a propuestas fundamentales que están y siguen estando en el zapatismo. Siempre estuvo muy conmovido. Yo recuerdo cuando la marcha de Cuernavaca al Zócalo, estaba muy preocupado por mí y me había apartado una habitación justamente para que yo, saliendo del Zócalo, me fuera a refugiar allí en el Hotel Majestic, y no pude tomarla, ¿no? Yo le agradecí, siempre estaba muy pendiente de las luchas sociales, de la dignidad y de la fuerza moral de las luchas. Por eso su amor por el zapatismo, por eso también su cercanía con nosotros, ¿no? Y creo que hay que volverlo a leer. Creo que en estos momentos terribles donde hemos perdido el suelo absolutamente, la luz, la reflexión filosófico-política de Luis Villoro es fundamental.
Muchas gracias por este testimonio, Javier. Es muy importante lo que menciona en este momento a propósito de varias muertes que hemos desafortunadamente tenido que dar a conocer en lo que va del año. Apenas estamos en el tercer mes y muchas de estas conciencias nacionales que nos daban puntos de vista ahora nos dejan con su conocimiento y con nuestras manos para entonces continuar con esas visiones hacia adelante. Sí, absolutamente. Son la fuerza de la tradición, y es a partir de ellos que podemos rescatar este país, ¿no? Que se nos están hundiendo y ellos se nos van, pero como dices bien, ahí nos han dejado su pensamiento. Hay que volver a él, hay que volver también a la poesía, que es otra forma del pensamiento, para rearticular esta nación que se está barbarizando y estos hombres estas luces nos están dejando su obra, ¿no? Hay que volver a ella. Muchísimas gracias por estas palabras, Javier. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos y un abrazo a Juan, a Carmen, otra vez, a Hugo, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Juan. Vamos a recordar un poco de la vocación filosófica de Luis Villoro en una conversación que sostuvo con Rolando Cordera. Luis, nos interesa ofrecer el recuerdo de Luis Villoro en su trayectoria como mexicano, como filósofo, como pensador. Empecemos por lo que podría ser el principio. En 45 te decides por la filosofía. Sí, yo estudiaba medicina, pero siempre tuve el interés por las materias filosóficas, por la filosofía, y en un tiempo pensé que podría llevar las dos carreras al mismo tiempo. Pero claro, me di cuenta de que no era posible, y entonces ya colgué los hábitos de la medicina y me dediqué exclusivamente a la filosofía. ¿Hablas en algún momento de que la filosofía te ayudaría a superar una educación católica tradicional que estaba en escombros, pero el contacto con el cristianismo se mantiene? ¿Qué tiene que ver el cristianismo con Luis Villoro, el estudiante, y luego el filósofo? Yo recibí efectivamente una educación muy tradicional, de tipo católico, y muy pronto, desde la adolescencia, empecé a hacerme preguntas, simplemente, ¿no? A hacerme preguntas, y una de las razones que me condujeron a la filosofía fue eso, el intentar averiguar algo o aclararme algo de las preguntas fundamentales que me estaba haciendo. El sentido de la vida, el sentido de las cosas, ¿no? Ahora, el cristianismo para mí ha sido siempre una guía. Yo quiero distinguir muy claramente entre una educación católica tradicional y los valores fundamentales del cristianismo, por los que sigo sintiendo un gran apego. Luis Villoro era integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, era miembro honorario. Justamente tenemos vía telefónica a Jaime Labastida, actual director de este organismo, además de escritor, de académico. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros, por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias por llamarme. Estoy verdaderamente conmovido por la muerte de mi maestro Luis Villoro. Nos gustaría que nos platicara cómo fue esta relación desde el plano académico, profesional, pero también en el plano personal. Bueno, yo conocí a Luis cuando entré en la Facultad de Filosofía y Letras, allá por el lejano año de 1957. Él era uno de los jóvenes profesores que había venido del extranjero con una idea de renovación total de nuestra filosofía. En ese momento acababa de publicar su primer libro, dos etapas ideológicas de la Revolución de Independencia, y justo en el momento en que era alumno yo suyo, publicó otro libro deslumbrante también, Los grandes momentos del indigenismo en México. Puedo decirte, Laura, que era un profesor vehemente, un profesor entusiasta, y que contagiaba ese entusiasmo a sus alumnos. Yo aprendí de él el rigor, la pasión, la necesidad de hacer una filosofía cada vez más exigente con las necesidades
del pensamiento en el país, y en español, digamos, ¿no? Fue, además de todo esto, debo decírtelo, en mi caso personal, un hombre absolutamente necesario, porque fue miembro del jurado que me examinó cuando yo presenté, allá por el lejano año de 1968, mi tesis de licenciatura, que él junto con Eli de Gortari y Sánchez Vázquez constituyeron el jurado. Y lo que debo decirte, por lo que le debo, no solamente es por las enseñanzas que me dio como maestro, sino porque en mi tesis yo discutía algunos planteamientos que él había hecho en un libro magnífico, de un rigor extraordinario, que se llama La idea y el ente en la filosofía de Descartes, que yo utilicé también para mi tesis, pero tenía algunos matices de discrepancia. Y en el examen él me puso en duda algunas de las cuestiones y discutimos digamos en el examen. No es habitual que un alumno discuta con el sinodal. Sin embargo, él al final, bueno, nos pusimos de acuerdo, y para mi asombro, él era en ese momento el coordinador del Colegio de Filosofía, me invitó a ser profesor de carrera en la facultad. Entonces, digamos, esto te da idea de que era un hombre que no le importaba la identificación con simplemente con las tesis, sino lo que le importaba era el rigor. Y a pesar de las diferencias que tuvimos, no tuvo ningún obstáculo para invitarme a formar parte del cuerpo docente de la facultad. Eso te da pues idea del carácter también abierto y plural de Luis, ¿no? Y luego, años más tarde, bueno, mantuvimos una relación constante. Pues fue también mi sinodal cuando presenté mi examen de doctorado. Ya era el único, bueno, él y Sánchez Vázquez vivían todavía, y formó parte del jurado, él lo presidió, mi examen de doctorado, y bueno, le guardo un enorme cariño, un enorme respeto como profesor. Y debo decirte además que, bueno, publicó otro libro verdaderamente deslumbrante, muy riguroso, que se llama Creer, Saber, Conocer. Estoy hablando de sus libros de mayor alcance, porque digamos, volvió en su última etapa a sus preocupaciones iniciales de carácter social y político. Nosotros le publicamos recientemente un pequeño librito que se llama 3 retos de la sociedad por venir, en donde discute los problemas de la justicia, de la democracia, de la pluralidad. Pero bueno, estas son obras importantes, pero no tanto como aquellos libros de los que te estoy hablando, ¿no? Creer, Saber, Conocer es un libro que, digamos, se puede presentar con todas las de la ley en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es un libro muy riguroso, muy riguroso. Jaime, muchísimas gracias por este testimonio, por recordar esta relación tan fructífera y seguramente que permanecerá por siempre en ti. Pues sí. En tu memoria y en tu corazón. Pues sí, te agradezco mucho la llamada, Laura. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Y ahora vamos a recordar el momento en el que Luis Villoro presentó el libro 3 retos, justamente del que nos hablaba Jaime Labastida, 3 retos de la sociedad por venir. En México no existe ninguna de estas 3 cosas. En México actualmente no hay justicia, no hay democracia y no hay pluralidad. En México, desgraciadamente, es nuestra situación actual. Con el capitalismo mundial esto está sucediendo. Los retos de la sociedad por venir, justicia, democracia, pluralidad, es el texto que cierra el círculo iniciado con un homónimo de 2007 y Estado Plural, Pluralidad de Culturas de 1998, de quien es considerado la expresión más alta de la filosofía en México, Luis Villoro. Se trata de un texto de apenas 75 páginas en el que el doctor en filosofía propone iniciar la reflexión de estos valores desde la realidad de su ausencia, para iniciar así un urgente debate al respecto.
llegar a ello con un nuevo proyecto de nación, de nación que estuviera apoyado por todas las comunidades. Hace falta una nueva nación, un nuevo proyecto de nación. Vendría desde abajo, desde las comunidades que están sufriendo esto, no vendría de los gobiernos. El maestro de varias generaciones estuvo acompañado por quien fuera su alumno, el filósofo, poeta, ensayista y escritor Jaime Labastida, el profesor e investigador de la Facultad de Filosofía de la UNAM, Federico Álvarez, Gabriel Vargas Lozano de la UAM y Antonio Velasco Gómez. ¿Dónde mayores y más terribles injusticias que en los pueblos del tercer mundo, en los pueblos de América Latina? Galeano las describió con emoción en aquel libro Las venas abiertas de América Latina. Todavía están abiertas. Qué historia tremenda de continuas derrotas. Cada vez que hemos alcanzado una victoria, no ha faltado quien la redujera a cenizas. El autor insiste en que la transformación de nuestras sociedades solo puede venir de una organización social similar a la que sigue el zapatismo en Chiapas. Tiene que haber un movimiento basado en la colectividad. Yo no creo que esos proyectos puedan propiciarlos un gobierno, cualquiera que este sea, aunque sea un buen gobierno. Es fundamental la ética, para eso es fundamental la ética. Los gobiernos actuales no tienen ética, no tienen moralidad. Los gobiernos actuales no representan ninguna ética. Los gobiernos no realizan no cumplen con ninguna ética. Por eso hace falta una transformación radical en el país. Una transformación radical en el país que no necesariamente va a conducir a una nueva revolución. La revolución solo causa violencia y causa dolor a todo el mundo. No es una nueva revolución, pero es una resistencia organizada desde abajo y a la izquierda. Noticias 22, Alejandra Flores. Tenemos en la línea telefónica a Mario Teodoro Ramírez, él es filósofo y él también escribió en 2011, publicó el libro Humanismo para una nueva época, nuevos ensayos sobre el pensamiento de Luis Villoro. Mario, muchas gracias por tomar esta llamada telefónica. Gracias a ustedes. Mario, cuéntenos un poco a propósito de estas preocupaciones humanísticas en la obra de Luis Villoro. Bueno, mire, yo realmente estoy muy apenado, muy conmovido. He tenido una relación de amistad también con don Luis. Él estuvo acá en Morelia. Yo soy director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que le pusimos el nombre de Luis Villoro por su cercanía con nosotros, por su importancia en la historia del pensamiento mexicano y también por su generosidad que hemos recibido todos acá. Él nos donó 5,000 ejemplares, 5,000 libros de su biblioteca personal y le estamos pues muy agradecidos, estudiando su pensamiento. Lo considero pues el más importante filósofo mexicano en la historia en general, ¿no? Y claramente del siglo XX, sobre todo por la manera en que efectivamente vinculó las preocupaciones universales de la filosofía con la situación particular de México, con la problemática histórica de México, y claro, es una gran figura del humanismo, aunque es un pensador crítico, no es un humanismo simplista, burgués. Él criticó el humanismo burgués centrado en el individuo y siempre quiso pensar más allá del humanismo clásico hacia la posibilidad del otro, hacia el sentido ético y también el sentido cósmico, incluso teológico. Hay un aspecto teológico en el pensamiento de Villoro muy importante. Y a propósito de poner en una especie de diálogo la escuela de la filosofía europea, particularmente el caso de Heidegger o de Sartre, con los pensadores mexicanos, como el caso de Samuel Ramos, como el caso también de Vasconcelos, ¿qué nos puede decir a propósito de ello? Bueno, Villoro es el gran heredero de los fundadores de la filosofía mexicana en el siglo XX, de Antonio Caso, de Vasconcelos, de Ramos. Recibió las enseñanzas de José Gauss, filósofo exiliado en México en la época de la Guerra Civil, que fue muy importante para la filosofía mexicana. Don Luis tenía una profunda admiración y valoración del trabajo y de su trabajo como maestro, su magisterio de José Gauss. Y claro, don Luis forma parte
de un grupo de jóvenes filósofos que a fines de la década de los 40, principios de los 50, forman un grupo que llamaron el Hiperión, y bueno, como algo parecido al grupo del Ateneo de la Juventud de Vasconcelos y Caso, y este grupo del Hiperión en el que participaron Leopoldo Sea, Jorge Portilla, Emilio Uranga, mismo Leopoldo Sea, tenían el interés de aplicar el pensamiento filosófico universal al entendimiento del mexicano, de la condición del mexicano. Creo que El laberinto de la soledad de Octavio Paz es un reflejo, una expresión de estos filósofos mexicanos, de estos jóvenes filósofos y su inquietud por bajar la filosofía al nivel de la realidad de México. Pues muchísimas gracias por tomar esta llamada, Mario, también por darnos estos ejes para no perder de vista, especialmente en este momento en el que estamos dando a conocer su muerte, no perder de vista mucho del pensamiento crítico que estableció y que pues prácticamente es la herencia que deja para México. Claro, es muy triste la noticia que tenemos tenemos su obra, tenemos su pensamiento para seguirlo teniendo presente pues por siempre a don Luis, a nuestro querido maestro. Muchas gracias, Mario Teodoro Ramírez, filósofo. Muchas gracias a usted por la entrevista. Gracias. Tenemos también vía telefónica al doctor Enrique Florescano, historiador prolífico que ha hablado sobre muchísimas etapas de la historia de nuestro país, ha hecho un recorrido desde tiempos mesoamericanos hasta la actualidad. Maestro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Nos gustaría que nos platicara acerca de este legado que deja Luis Villoro y también que nos hablara de la relación que tuvo con él. Bueno, para mí Luis Villoro fue un maestro, gran maestro, un profesor extraordinario. Fue mi amigo desde que lo conocí en 1963 como profesor, hasta ahora que lamentablemente nos deja tristes. Trabajamos juntos en libros colectivos, en empresas académicas y culturales. En todas y esas tareas conocí al filósofo, al pensador comprometido con su país, con la universidad, con la sociedad, sobre todo, con el mundo. Pues para mí un intelectual que cumplió su función social en todos los sentidos, un humanista cabal, recto, profundamente ético. Para mí fue un modelo de vida profesional y moral, un ser humano inolvidable. En lo personal es una pérdida muy dolorosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Florescano por tomarnos esta llamada. Y ahora tenemos otro fragmento de nuestro material de archivo en torno a Luis Villoro. Sí, vamos a escuchar una conversación que tuvo que tuvo a propósito de la violencia en el siglo XX, una conversación que estuvo con Silvia Lemos. El siglo XX ha sido, quedará en la historia de la humanidad, creo yo, como uno de los siglos en donde se tuvo mayor esperanza y se creyó más firmemente en la posibilidad de superar la violencia y la represión y la dominación de las sociedades existentes en favor de una sociedad más libre, más pacífica, más digna del hombre. Y fue a la vez el signo donde más barbarie y más violencia generalizada ha habido en la historia de la humanidad, sin duda alguna. Ante esto tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué los mayores intentos de realizar una sociedad conforme a la razón, más digna del hombre, desembocaron en la violencia generalizada y en la barbarie? ¿Por qué? ¿Qué pasó con nosotros? Tiene Goya, pintor, tiene una serie de dibujos en los cuales marca la palabra los sueños de la razón.
¿No serán sueños de la razón? ¿Por qué la razón fracasa? ¿Por qué llega a esta pesadilla que fue la violencia desatada del siglo XX? Ante esta situación, creo que un reto ante la reflexión nuestra, y no solo del filósofo, también del artista, del literato, de todos, un reto a la reflexión es justamente, ¿es posible realmente renovar un proyecto racional que no caiga en esta violencia generalizada? Bien, pues eso es algo que escuchamos, un fragmento de esta conversación que tuvo Luis Villoro con Silvia Lemus. Laura, estábamos recordando en este momento, justo hace unos días, platicando con el director de noticias, nos recordaba un ensayo que escribe Juan Villoro sobre su padre y que aparece en el último libro publicado en Seix Barral, pero eso estuvo publicado antes. Sí, estuvo publicado en una revista llamada Orsay, y si me permiten un minuto, yo creo que podríamos leer un fragmento, un párrafo. En realidad de lo que habla es de los caracoles, de la relación con su comandante Marcos, de una anécdota pues muy divertida, en la cual su padre en el 2006 les pregunta, oigan, ¿ustedes saben dónde puedo conseguir una motocicleta? O sea, en el 2006, cuando dice Juan Villoro, a mí me prohibió a los 18 años, no me permitió tener motocicleta o no me compró la motocicleta, ¿no? Y es que estaba buscando una motocicleta porque el subcomandante Marcos quería venir a hacer la llamada otra campaña en ese momento, en el 2006, frente a los otros candidatos de los partidos que decía, rechazaba completamente su propuesta política. Entonces, bueno, pues a partir de esta anécdota, él habla de su padre de muy diversas maneras. Dice: miembro del grupo Hiperión, mi padre pertenecía a una corriente que combinó los suéteres de cuello de tortuga del existencialismo con las artesanías de barro de la antropología nacionalista. Siguiendo a Samuel Ramos, precursor de la filosofía del mexicano, los hiperiones hablaron de las esencias nacionales. Su empeño fue paralelo al de Octavio Paz en el ensayo literario El laberinto de la soledad, Rodolfo Sigre en el teatro, El gesticulador, Santiago Ramírez en el psicoanálisis, El mexicano, Psicología de sus motivaciones, y Carlos Fuentes en la novela La región más transparente. Todas las expresiones artísticas, del muralismo a la fotografía, pasando por la música, la danza y la pintura de Caballete, participaron de ese fervor nacionalista. Este es el grupo, este es el contexto histórico en el cual él empieza a desarrollar este pensamiento que se ve reflejado en tantos ensayos. Y hay una cosa que es muy poco conocido a propósito de Luis Villoro. Él formó parte, junto con Enrique Ruelas, de los entremeses cervantinos, que fueron la semilla del Festival Internacional Cervantino. Él fue actor por un periodo de estas puestas en escena de Lope de Vega, particularmente Lope de Rueda, y bueno, él era bastante joven cuando colaboró en esto que, bueno, tenemos el Festival Cervantino, que tiene más de 40 años y es también una de las instituciones culturales de nuestro país. Ahí, en sus orígenes, también participó Luis Villoro. Nos dio clases en la Universidad de Guanajuato, en la de Guadalajara también. Así es. Aparte de la UNAM, desde luego. Un gran personaje del siglo XX, en lo que iba de este siglo. Pues con esto cerramos este bloque homenaje. Reiteramos a los familiares de este gran filósofo que le enviamos un abrazo muy solidario, muy cariñoso a Juan Villoro y a toda la familia de Luis Villoro de parte de todo Canal 22. Después vino a vivir a la Ciudad de México, estudió en la UNAM, y bueno, pues uno de los temas importantes en los cuales se enfocó a lo largo de su trayectoria fue el indigenismo, los grandes momentos del indigenismo en México, por ejemplo. Lo recordamos también mucho sus comentarios, su participación, su análisis durante el levantamiento zapatista en Chiapas. Tuvo algunos contactos con el subcomandante Marcos, escribió ampliamente acerca de ello. Pues un hombre de letras, un hombre de pensamiento fundamental en el México contemporáneo, padre del escritor Juan Villoro, a quien le enviamos un abrazo muy solidario, muy cariñoso de parte de todo Canal 22 por este fallecimiento. Así es, Laura. También una persona muy importante para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Facultad de Filosofía y Letras, y además de estos temas de indigenismo en el que él estuvo muy vinculado, era una persona que hablaba o le preocupaba también cuál era el sentido del humanismo dentro de las humanidades. Tenemos vía telefónica al maestro Hugo Gutiérrez Vega, escritor, periodista, quien también compartió muchos momentos con el filósofo Luis Villoro. Muy buenas noches, gracias por tomarnos esta llamada. Un momento, pues la verdad, tan triste. Él se había encontrado enfermo desde hacía un tiempo,
pero pues esta noticia nos deja realmente muy mal. Buenas noches. Efectivamente, con la muerte de Luis Villoro, estamos todos muy conmovidos. Luis es uno de los grandes filósofos de este país. Su trabajo fundamental fue el estudio de las mentalidades, en las interpretaciones de la historia de México, además de sus trabajos formalmente filosóficos. Tenía una excelente prosa, una prosa muy fluida, muy natural, muy sencilla, sencillez conseguida a través de un arduo trabajo y sobre todo, una mente filosófica. Luis, aparte de sus méritos académicos, es una de las personalidades fundamentales de la vida académica de la UNAM y en particular de Filosofía y Letras. Aparte de eso, tiene mucha importancia para la vida política del país, pues fue un hombre comprometido. Yo diría que es el epítome de un intelectual de izquierda. Un intelectual de izquierda comprometido, serio, riguroso, que analizaba las cosas desde una perspectiva filosófica y que actuaba de acuerdo con su verdad. Siempre dijo lo que pensaba, siempre fue fiel a sus convicciones. Su relación con el zapatismo fue muy importante para que todos interpretáramos y analizáramos las características principales de su movimiento. Recuerdo el epistolario con su comandante Marcos Luis Villoro, que es una verdadera joya del pensamiento político, y sobre todo un análisis y reflexión sobre la situación de la izquierda y sobre la forma en que la izquierda puede actuar para tener un mayor impacto en la vida política del país. Muere entonces, en el caso mío, un amigo muy querido, compañero de muchas luchas, un hombre notable por su coherencia, un filósofo sistemático, claro, seguro, un gran estudioso de las mentalidades y de la historia de México, y un hombre que iluminaba con su enseñanza, porque muere fundamentalmente Luis Villoro, el maestro. Hugo, usted ha recordado en este momento el epistolario entre su comandante Marcos y Luis Villoro. Estamos hablando de algo que tiene un poco menos de 20 años, a casi 2 décadas de distancia. ¿Qué es lo que le parece todas estas reflexiones ofrecidas de ese México de entonces al México que vivimos hoy, que esgrimió Luis Villoro? Bueno, yo creo que las reflexiones de Luis tenían validez no solo para la época en que se inició el epistolario con el subcomandante, sino que fueron variando esas reflexiones, viendo nuevos matices y nuevas perspectivas al problema económico y político y cultural de México, y sobre todo señalando las debilidades y la posible fuerza de la izquierda. Ese era un tema que le preocupaba muchísimo a Luis, como el de la situación de los indígenas. Usted lo nota en el epistolario, cierto escepticismo al principio y después un verdadero entusiasmo ante el éxito de algunos de los caracoles. Que los caracoles son una utopía que está funcionando. Ojalá que pueda funcionar mejor. Luis siempre apoyó la autogestión, que es la característica principal de los caracoles, y siempre insistió en el carácter utópico, no del zapatismo inicial, porque el zapatismo inicial, acuérdese usted que fue armado, sino el zapatismo posterior, que trabajaba fundamentalmente en los medios y sobre todo en la organización de los organismos, la organización de los caracoles, que son autogestionados y que de alguna manera se corresponden, así lo decía Luis en una de las cartas, con las utopías franciscanas de Baja California, con las reducciones jesuitas de Paraguay, con la utopía del obispo Vasco de Quiroga en Michoacán. Utopías que funcionaron por un tiempo y que la clase dominante canceló lo más rápidamente que pudo. Sin embargo, los caracoles siguen adelante y el análisis que hace Luis de esa autogestión, yo creo que conserva toda su validez y toda su frescura.
Hugo, le pedimos que continúe con nosotros porque también está vía telefónica el poeta Javier Sicilia, quien nos da, le agradecemos mucho, gracias por acompañarnos en este momento en el cual estamos recordando a un hombre tan cercano pues a los derechos humanos, al conocimiento, al análisis del poder y su función en la vida nacional. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Así es, Julita. Quiero mandar un saludo a Juan Villoro y a Carmen Villoro. Un saludo a Fernanda Navarro, mi solidaridad y mi compañía en este momento de dolor. Y saludo a Javier Sicilia también. Igual yo también a Hugo, a Juan, a Carmen, a toda la familia Villoro, que muy doloroso lo que está haberlo perdido, ¿no? Y un saludo a Hugo, que lo conoció también. Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es de la obra y también de la presencia de Luis Villoro en la vida cultural, académica y política de nuestro país que le conmueve y le recuerda más? Pues yo creo, dijo ya muy bien Hugo, creo que ese hombre, ese filósofo de izquierda que no se anquilosó en las estructuras de la vida izquierda, estuvo buscando con su búsqueda, con el autismo, es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, un pensamiento tan dinamizado, siempre atento a los procesos históricos, el pensamiento nunca se quedó atrapado ideológico. Y en ese y creo que ha iluminado mucho lo que ha sido la experiencia zapatista en las últimas épocas, ¿no? Es una pena su ida, ¿no? Ida sobre todo en las circunstancias en las que está atravesando México, ¿no? Es un gran faro del pensamiento. En algún momento de estos últimos años en los cuales usted ha tenido una labor tan importante en la defensa de quienes son víctimas de la violencia, en promover justamente la paz en nuestro país, ¿tuvo contacto con él? ¿Cuál fue, en su caso, los comentarios que le hizo? ¿Cuál fue este contacto? Pues estuvo muy cerca, digo, ya había empezado. Empecemos por lo que podría ser el principio. En 45 te decides por la filosofía. Sí, yo estudiaba medicina, pero siempre tuve el interés por las materias filosóficas, por la filosofía, y en un tiempo pensé que podría llevar las dos carreras al mismo tiempo. Pero claro, me di cuenta de que no era posible y entonces ya colgué los hábitos de la medicina y me dediqué exclusivamente a la filosofía. Hablas en algún momento de que la filosofía te ayudaría a superar una educación católica tradicional que estaba en escombros, pero el contacto con el cristianismo se mantiene. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con Luis Villoro, el estudiante, y luego el filósofo? Yo recibí efectivamente una educación muy tradicional, de tipo católico, y muy pronto, desde la adolescencia, empecé a hacerme preguntas, simplemente, ¿no? A hacerme preguntas, y una de las razones que me condujeron a la filosofía fue eso, el intentar averiguar algo o aclararme algo de las preguntas fundamentales que me estaba haciendo. El sentido de la vida, el sentido de las cosas, ¿no? Ahora, el cristianismo para mí ha sido siempre una guía. Yo quiero distinguir muy claramente entre una educación católica tradicional y los valores fundamentales del cristianismo, por los que sigo sintiendo un gran apego. Luis Villoro era integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, era miembro honorario. Justamente tenemos vía telefónica a Jaime Labastida, actual director de este organismo, además de escritor, de académico. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros, por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias por llamarme. Estoy verdaderamente conmovido por la muerte de mi maestro Luis Villoro. Nos gustaría que nos platicara cómo fue esta relación desde el plano académico, profesional, pero también en el plano personal. Bueno, yo conocí a Luis cuando entré en la Facultad de Filosofía y Letras allá por el lejano año de 1957.
Él era uno de los jóvenes profesores que había venido del extranjero con una idea de renovación total de nuestra filosofía. En ese momento acababa de publicar su primer libro, las dos etapas ideológicas de la Revolución de Independencia, y justo en el momento en que estaba enfermo, pero estuvo muy cerca, entendía muy bien el movimiento, él sabía el movimiento por la paz, con justicia y el movimiento de protesta y de visibilización de las víctimas, como una consecuencia precisamente de un gobierno que no había entendido la forma en que los zapatistas proponían transformar el mundo. Éramos la consecuencia lógica del desprecio del gobierno a propuestas fundamentales que están y siguen estando en el zapatismo. Siempre estuvo muy conmovido. Yo recuerdo cuando la marcha de Cuernavaca al Zócalo, estaba muy preocupado por mí y me había apartado una habitación justamente para que yo, saliendo del Zócalo, me fuera a refugiar allí en el Hotel Majestic, y no pude tomarla, ¿no? Yo le agradecí, siempre estaba muy pendiente de las luchas sociales, de la dignidad y de la fuerza moral de las luchas. Por eso su amor por el zapatismo, por eso también su cercanía con nosotros, ¿no? Y creo que hay que volverlo a leer. Creo que en estos momentos terribles donde hemos perdido el suelo absolutamente, la luz, la reflexión filosófico-política de Luis Villoro es fundamental. Muchas gracias por este testimonio, Javier. Es muy importante lo que menciona en este momento a propósito de varias muertes que hemos desafortunadamente tenido que dar a conocer en lo que va del año. Apenas estamos en el tercer mes y muchas de estas conciencias nacionales que nos daban puntos de vista ahora nos dejan con su conocimiento y con nuestras manos para entonces continuar con esas visiones hacia adelante. Sí, absolutamente. Son la fuerza de la tradición, y es a partir de ellos que podemos rescatar este país, ¿no? Que se nos están viendo y ellos se nos van, pero como dice bien, ahí nos han dejado su pensamiento. Hay que volver a él, hay que volver también a la poesía, que es otra forma del pensamiento, para rearticular esta nación que se está barbarizando y estos hombres, estas luces nos están dejando su obra, ¿no? Hay que volver a ella. Muchísimas gracias por estas palabras, Javier. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos y un abrazo a Juan, a Carmen, otra vez, a Hugo, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Juan. Vamos a recordar un poco de la vocación filosófica de Luis Villoro en una conversación que sostuvo con Rolando Cordera. Luis, nos interesa ofrecer el recuerdo de Luis Villoro en su trayectoria como mexicano, como filósofo, como pensador.